Entre siglos, un podcast de Héctor Aranda. ¿Quiénes son los griegos? ¿Qué es un griego? Venga, a ver. Griegos o helenos, claro, que ahí está el término, ¿no? El concepto de griego es algo ya más de época romana, una población concreta. Los griegos asimismo se conocían como helenos, ¿no? Los habitantes de Elas. Son los que, digamos, tienen su origen en la península heládica, como la conocemos hoy en día, Grecia moderna, que incluía también las islas del Egeo, hasta Creta al sur, y Grecia también incluía, en ese sentido, la costa oeste de lo que hoy en día es Turquía. Lo que era Troya. Troya, por ejemplo, ahí está. Bueno, Troya también tiene lo suyo, porque Troya sería algo intermedio en la época micénica, en la del bronce, que son algo así como los protogriegos, Sí. pero los troyanos tienen muchos contactos con los hititas. Entonces, no son los llamados aqueos micénicos, ¿Vale? que son los que se unen para luchar contra Troya, justo en la Ilíada. Pero bueno, sí que se sabe que hasta cierto punto tenían terminología griega o nombres griegos. Ahí se documenta, por ejemplo, un rey de Troya, de la Troya de hace ya 3200 años, llamado Araxandra, que de ahí viene Alejandro, claramente. Claro. Claro. Qué bueno. Y París, si alguien recuerda Troya, es tanto la historia como luego las películas y demás, París, uno de los hijos de Príamo, hermano de Héctor, etcétera, el que rapta a Helena. París, su segundo nombre es Alejandro. París Alejandro. ¿Ah, sí? Entonces, es que es una indicación clarísima de que ha habido relación, ¿no? había relación, eso es. Y luego lo que pasa es que el mundo griego se amplía, porque a partir de la época arcaica, pongamos a partir del siglo VIII, antes de nuestra era, antes de Cristo, los griegos, por diferentes motivos, sobre todo económicos, salen fuera. Bueno, económicos y sociales, salen fuera, van más allá de su territorio original, que es el sur de los Balcanes, península heládica y las Islas Egeas, y se expanden al oeste y al este. Llegan hasta nuestra península ibérica, ¿no? Con sitios como Emporion, actual Ampurias, Rodas, ¿no? Masalia, en Marsella. Claro, Hemeroscopeion, que puede ser Denia, ahí es donde se suele situar, ¿no? Que significa algo así como una torre vigía, quién sabe. No por el norte de África no mucho, pero bueno, sí tienen, por ejemplo, en Argelia, en Argelia no, en Libia, tienen, entre Libia y Egipto, tienen ahí la colonia de Cirene. Claro. Por todo el centro del Mediterráneo, Sicilia, Italia, fundan colonias y se van también hacia el nordeste. Cruzan el estrecho del Bósforo y Dardanelos, van más allá de Troya, precisamente. ¿El Helesponto? El Helesponto y el Mar Negro, y ya fundan ahí todo tipo de colonias que dieron lugar después a sus propios reinos, etcétera. O sea que tenemos aquí un mejunje muy grande cuando hablamos de quiénes son los griegos, pero bueno, digamos que el origen está sobre todo en lo que hoy en día es la Grecia moderna. O sea, para que el público se ubique, Grecia, lo que hoy conocemos como Grecia, que es esa zona que está al sur de los Balcanes, pues vamos a decir, pegada a Egipto por el sur, que tiene la costa de Macedonia, ¿no? Tiene las islas de Creta, pues todas las islas que conocemos, las islas Cícladas, las islas del Egeo, y también se extiende por la zona del Líbano, ¿no? Toda la costa de Asia Menor. A ver, Líbano, claro, ahí ya sería entrar mucho en detalles. Hay una expansión por allí, no hay colonias griegas como tal en Levante, en la zona de Jordania, Líbano, etcétera, pero bueno, sí que hay contactos culturales, eso se nota, en los objetos que llevan. Pero si estamos hablando de que hay una disparidad de territorio tan amplia para una población autodenominada, pues, a los helenos, ¿qué hace a un heleno? ¿Qué hace a un griego ser griego? ¿Qué diferencia a un ateniense de un tebano o de un espartano? Aquí tenemos sobre todo a dos autores muy importantes de la antigüedad, que son Heródoto y Tucídides, los dos que escribieron. Primero Heródoto, lo que viene a ser un poco la historia del siglo V en el mundo griego, las guerras médicas, cuando los persas tratan de conquistar el territorio heleno, y un poquito después, el panorama que queda después, con Atenas erigiéndose como la gran potencia, y después Tucídides, que recoge ese testigo y dice, pues ahora voy a contar la guerra entre Atenas y Esparta, la llamada guerra del Peloponeso. La primera guerra mundial del Mediterráneo. Eso, sí, más o menos es algo así, efectivamente. Entonces, ahí tenemos
una serie de referencias, sobre todo que nacen a partir del ataque persa, en el cual parece que se define mejor ya que era ser griego. La identidad griega, en el fondo, se forma... En pugna contra... Eso es, como respuesta al ataque de fuera. Normal, siempre cuando hablamos de identidad, de qué es lo que hace que un pueblo se considere a sí mismo o se autodenomine pues un pueblo, un colectivo, o sea, España, o sea, cualquier sitio, siempre es compararse con el otro. ¿Quién es el otro? En este caso es el enemigo persa. ¿Los persas nos atacan? Bueno, pues va a surgir ahí un movimiento ideológico que dice, pues aquí... Estos que estamos aquí somos griegos. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de elementos en común. Claro, aquí tenemos a Heródoto, tenemos a Tucídides, que hablan de, bueno, pues compartir una lengua, el griego. Es verdad que tenían dialectos, como puede haber dialectos en cualquier sitio, sí, del mundo hispanohablante, en por nosotros ejemplo. Mismos. Ahí está. Hay una serie de creencias comunes en los dioses. El panteón, aunque había variaciones un poquito locales y regionales, todos en general creían en los mismos dioses. Costumbres, llevar a cabo X rituales cuando intentaban comunicarse con los dioses, determinados festivales en los que solo podían participar los griegos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro, en relación con esto, lugares que solo visitaban ellos, santuarios específicos solo para ellos, etcétera, etcétera. Hay una serie de aspectos aquí que invitan a decir, venga, estos son los griegos, estos somos nosotros. Me parece muy interesante esta reflexión que haces, porque cuando se lo explico a los alumnos, y esto es algo que pues, en mi trabajo diariamente pues lo tengo que analizar, al final estamos definiendo un término nacionalista. Estamos intentando definir pues, lo que es un pueblo, ¿no? Y qué es un pueblo. Yo a los chicos les explico que la identidad nacional, pues eso, es una corriente, ¿no? ideológica que surge cuando caen las monarquías absolutas, ¿no? A finales del 19, bueno, mediados del 19, sí. Y les explico que es una necesidad que surge de definir lo que es lo nuestro. Para defenderse. O para atacar a otros justificándolo también. Efectivamente. Yo siempre suelo decir que es para justificar un control estatal. Es decir, hay que justificar un nuevo régimen, y ese nuevo régimen solo se puede sostener manteniendo un control de una identidad, de una religión, de una política, de algo común. Sí. Y al final, lo que tú nos estás contando, al final no deja de ser un protonacionalismo. Permíteme que use esta... Sí. A ver, se puede decir que un nacionalismo sería un anacronismo, sí, pero la idea es esa. Que la idea es como igual que si analizamos la economía en el mundo antiguo. Bueno, la obviamente economía es un concepto moderno, pero obviamente había un sistema económico de redistribución de los materiales, de trueque, etc. Entonces hay una base. Y aquí también justo lo has expresado muy bien. Aquí hay un control por parte del Estado, de un colectivo, lo que sea. En este caso, el control de este discurso identitario griego o heleno lo tiene Atenas. Y aquí es donde juega muchísimo la manipulación de la información. Es lo que te iba a decir. Que nos lo ponga algún suscriptor en comentarios. Si alguien piensa en Grecia, yo te he dicho dos ciudades. ¿En qué piensa? En Atenas y en Esparta. Sí, básicamente. ¿No? Y si acaso luego Alejandro Magno, Macedonia, el reino, pero ya está. Pero salir de ahí es complicado. Es lo que te iba a decir. Y volvemos a ese tema geográfico del que estábamos hablando. ¿Por qué hablamos de ciudades y no hablamos del país de Grecia, del imperio griego? Claro. A ver, que aquí llevamos ramificando mucho. Venga, la cultura griega tiene un elemento que es muy distintivo, aunque no es en realidad original, que es el fenómeno de la ciudad-estado. La polis. Polis es como nosotros traducimos al castellano ciudad-estado, que es una ciudad autogobernada y hasta cierto punto autosuficiente, que tiene su propio gobierno y que no depende a priori de ninguna otra para tomar sus decisiones de política interior y de política exterior. Eso es la ciudad-estado. Y en el fondo, la civilización griega se construye a partir sobre todo de poleis, en plural. Pero lo cierto es que luego hay otros territorios que no son necesariamente polis. ¿No? No. Hay territorios muy pequeñitos en los que no hay un desarrollo urbanístico, o urbano más bien, tan amplio como para que surjan instituciones de autogobierno, ¿vale? Son las llamadas komai, que son aldeas, que muchas veces lo que ocurre ahí es que estas komai son muchas. Por ejemplo, hay regiones... Ahora vamos con todo, vamos poco a poco. No te preocupes, Diego. En la zona de Grecia Central, de Etolia, por ejemplo, casi no había polis. Había ciudades muy pequeñitas. Vale. Casi todo eran aldeas. Entonces, allí en un momento dado, bueno, pues estas pequeñas aldeas y algún centro un poquito más grande se unen y forman una confederación.
llamada koinon, normalmente. Sí. Hay una terminología muy amplia para esto. ¿Por qué surge esto? En parte como contrapartida para ser capaces de rivalizar o defenderse con respecto a ataques de una polis vecina, que pueda hacer una incursión porque sabe que ahí obtiene recursos, etc. Entonces, claro, el mundo de la ciudad, de la polis griega es amplio porque hay más polis, además de Atenas y Esparta. Está Tebas, está Corinto, está Élide, bueno, Elis más bien, está en Molosia, tenemos también Damasos, tenemos muchísimos. Pero al mismo tiempo no todos son polis. Aquí hay un poquito que bueno. Que matizar. Claro, hay que matizar. Y al mismo tiempo, luego, conforme van pasando los siglos, vemos que en muchas confederaciones muchas confederaciones empiezan a incluir poleis. Vale. Porque una polis a nivel interno puede ser autosuficiente y autogobernarse, pero en política exterior también puede ver como muy positivo el estar unido en una red más sólida y más amplia que le permita defenderse. Esto se va a dar ya desde época arcaica, pero sobre todo es una característica de época helenística. Es decir, siglos IV a II, cuando ya tenemos esos reinos helenísticos gigantescos que derivan de la muerte de Alejandro Magno, y tenemos un mapa geopolítico tan complejo que una simple polis no puede hacer nada por sí sola. Así que le interesa unirse. Vale.